Noruega clasificó al Mundial 2026 rompiendo una racha de 28 años sin disputar una Copa del Mundo después de lo que había sido Francia en 1998, donde llegaron a los octavos de final perdiendo contra la Italia de Cesare Maldini con gol de Christian Vieri 1-0. En la fase de grupos había quedado segunda por detrás de Brasil, que terminaría perdiendo esa final contra la Francia de Zidane, derrotando a la verde amarela en ese tercer partido, en esa tercera jornada, pasando segunda porque empató sus dos primeros partidos. Ahí el nombre propio de esa selección, más allá de que era bastante joven, era Ole Gunnar Solskjaer, obviamente viéndolo todo desde la perspectiva, ¿no? Pero no era un equipo en cuanto al talento individual bastante dotado en comparativa al actual. Agregando el matiz de que Solskjaer era suplente en esa selección porque, como repito, era bastante joven y no había hecho toda la carrera que ya sabemos que hizo. Por eso mucha gente habla de que esta selección noruega es una generación dorada de dicho país. Agregando el matiz de que tiene futbolistas muy interesantes, pero que a su vez cuenta con cracks mundiales. Por lo menos con dos a mi criterio, que son Erling Braut Haaland y Martin Odegaard, que para mí son el ABC de esta selección. Agregando el matiz, como ya dije, que tiene jugadores interesantísimos de mucho nivel, como Sorloth, como Nusa, como Bob, como Sander Berge, como Ryerson, como Wolf, que te facilitan construir una estructura. ¿Por qué lo digo? Porque Solbakken, a mi criterio, el seleccionador noruego, ha construido un equipo coherente. Un equipo coherente porque sabe sus limitaciones individuales y que a nivel colectivo trabaja para que sus figuras sean diferenciales. Sobre todo Erling Braut Haaland. Vamos a hablar primero de sistemas. A partir de los sistemas hablamos de las estructuras que manejan y después poco a poco vamos agregando matices de cómo jugó esta selección noruega en las eliminatorias europeas. Primero agreguemos un matiz importante y es que Noruega ganó todos sus partidos, con la cúspide siendo las dos goleadas a Italia, la última en San Siro 4-1, para sentenciar una clasificación histórica por cómo lo hizo, pero en la mayoría de los casos se enfrentó a selecciones que o no querían tener la pelota o que no podían competírsela por la ausencia del talento individual. Debido a esto, Noruega fue una selección que tuvo más o menos un 58% de posesión de balón, digo más o menos porque fue un 57, algo. Es decir que, si lo analizamos desde la estadística, Noruega es una selección que quiere tener la pelota. Pero la realidad es que si uno ve sus partidos nos damos cuenta de que no es un equipo que busque progresar con secuencias de pase muy largos. Mejor dicho, me atrevería a decir que es una selección muy vertical, no directa, más allá de que tenga vías para progresar y lo hace de manera directa, sino bastante vertical porque más allá de la presencia de Odegaard, sí que es un equipo que busca de una vez conectar con sus atacantes. Partamos por primero los dos sistemas, para ponerle nombres propios al equipo. Utilizó dos sistemas Solbakken en esta eliminatoria. El primero, y el que creo que es el principal, el 4-3-3. Con Martin Odegaard como interior derecho y con un matiz interesante, Sorloth como extremo. Extremo cuando el equipo defendía, tanto para presionar como para replegar. Pero cuando el equipo atacaba veíamos una estructura diferente. Veíamos a Sorloth participando por dentro, ya como una segunda punta, muy cerca de Erling Braut Haaland para que ambos carguen el área. Odegaard se movía por esta zona, siendo ese futbolista, ese lanzador, ese último pasador diferencial, el que te ofrecía entre líneas detalles diferenciales, pero a su vez podía descender para recibir la pelota más abajo. Es el líder de la zona de volantes de esta selección. Y lo que ocurría era que Ryerson ganaba muchísima altura, porque es el lateral que se movía de manera más agresiva, era el que convivía más tiempo en campo rival. Aunque, como digo, pese a que Noruega no sea una selección de ataques posicionales, de estar constantemente en campo rival con mucha gente, sí que cuando le tocaba hacerlo, porque sus contrincantes en su mayoría replegaban muy atrás, Wolf también ganaba altura. Pero los comportamientos en las bandas eran muy diferentes, porque Nusa, que es el extremo por izquierda más fijo, más constante, sí que partía naturalmente abierto para recibir e ir constantemente en el 1 para 1. Ante esto, Wolf tenía que interpretar cuándo quedarse para hacer una opción de pase para atrás o romper por dentro. Estos son los comportamientos más o menos, entendiendo directamente de que si uno analiza este 11 titular, que es el constante, más allá de que pueda aparecer Østigard, por ejemplo, los centrales de Noruega no destacan desde el pase. Es decir, que no es un equipo que te va a salir desde atrás pese a una presión agresiva, sino que ante una presión agresiva puedes jugar en largo. ¿Por qué? Porque tienes a Haaland y a Sorloth, dos futbolistas que en esos duelos, en esa capacidad de jugar de espaldas, le ofrecen mucho a su equipo para ganar altura y conectar directamente con los extremos en banda o con Martin Odegaard media punteando.
Además de este sistema, debido a la lesión de Martin Odegaard, Noruega pasó un 4-4-2, con Oscar Bob entrando por Odegaard para jugar por banda derecha. Aunque los comportamientos obviamente cambian porque no tienes a un pasador como Odegaard y Oscar Bob es otro perfil de jugador, sí que las intenciones en cuanto a juego eran muy parecidas. Más allá de que obviamente no tenías los matices que te ofrecía Odegaard. Bob y Nusa se mantenía como ese extremo más pegado a banda para buscar constantemente esos uno para uno, con el mismo comportamiento con Wolf, mientras que Bob podía partir por banda, pero en muchas ocasiones partía por dentro, siendo ese jugador que te ofrecía esa tercera altura por el carril central. Obviamente, todo dependiendo de cómo fuese a atacar al equipo y los retos que te iba planteando el rival, con Ryerson ganando esta altura, aunque en ocasiones podía ser Bob el que partía por banda y Ryerson se movía por dentro para amenazar ese espacio, agregando que Sorloth también caía mucho a banda. No es un futbolista de banda, ahí no te puede ofrecer un desequilibrio diferencial de su velocidad, porque Sorloth es otro tipo de jugador, pero sí que con ese movimiento atraía miradas y liberaba para que Ryerson ganara altura. También sumando que Berg, sobre todo el acompañante de Sander Berg, era un futbolista que había que cargar mucho el área. Si no lo hacía él, el otro se quedaba y Berg lo hacía. Pero Noruega siempre busca cargar muchísimo el área, porque el objetivo principal de la selección de Solbakken es ganar banda y centrar. Es ganar banda y cargar el área. Sea con la doble punta, que sabemos que son dos futbolistas extremadamente diferenciales en esa parte del campo, o con los jugadores que van llegando de segunda línea. Porque obviamente tanto Sorloth como Haaland atraen muchas miradas. Atraen todas las marcas. Si lo marcas uno para uno, estás muerto. Tienes que ayudar a los centrales. Y como eso ocurre, los futbolistas de segunda línea llegan. Entonces son amenazas constantes. Por eso Noruega siempre busca, a partir de las bandas, generar esas superioridades a partir del talento de sus extremos para después llegar a su doble punta y que sea determinante desde el gol. Por eso Haaland es una pieza tan diferencial, porque sabemos que dentro del área, y como Noruega se enfrentó constantemente a equipos que se encerraban, él ahí estaba como pez en el agua. Sumando, a nivel defensivo, Noruega no era una selección excesivamente presionante. Más allá de que podía hacerlo, sobre todo tras pérdida, porque creo que es un matiz que la mayoría de equipos tienen actualmente, sí que cuando el rival iba a salir desde atrás, no le molestaba replegar un poquito más abajo, sea en 4-4-2 o en 4-3-3, dependiendo del esquema inicial. A partir de aquí, Noruega lo que hacía era recuperar y ser muy directa. No directa en cuanto a pases largos con el 9 para que él baje, más allá de que es un recurso que tienen, sino ir de una vez a banda, ir de una vez con el 9, que el 9 descargue y el equipo llegue rápido a campo rival. Aprovechando, como digo siempre, hay que hablar de futbolistas, de que Haaland al espacio es una bestia. Lo hemos visto en el City, lo hemos visto en Noruega. Cuando ataca el espacio es un futbolista determinante. Por eso cada vez que Noruega recupera y es capaz de filtrar a Haaland, lo hacen de manera inmediata. Es cuestión de segundos. Noruega puede estar defendiendo en 4-4-2, ¡ping! Ya de repente ve a Haaland mano a mano contra el portero y definiendo, porque ahí obviamente es letal. Aquí vemos cómo carga el área Noruega con varios efectivos, con los dos mediocampistas, con Ryerson en frontal del área, con la doble punta, con el extremo cerrándose para atacar segundo palo. Vemos el comportamiento en 4-4-2 y aquí lo que menciono, miren dónde está Ryerson. Ryerson se mueve por aquí para que Bob vaya ganando por dentro. Nusa es el que recibe más abierto, Wolf es el que tiene el balón y la doble punta Haaland-Sorloth. Haaland amenazando para un centro lateral y Sorloth que se va a ir sumando al ataque. Porque como digo, Noruega busca las bandas. No tiene un juego interior poderoso. Por lo que, de manera coherente, busca los costados para hacer daño. Por eso, más allá, y hice la mención de que Noruega, por estadísticas, sí que sea un equipo que capaz, alguien que no lo haya visto jugar dirá, es un equipo dominante con balón. La realidad es que Noruega no es eso. Noruega es otro tipo de selección. Pero los rivales que tenía enfrente, que siempre condicionan, le llevaban a tener el balón más tiempo de lo que posiblemente ellos quisiesen. O que capaz el contexto necesitaba. Pero como tienen tanta pólvora arriba, llegar al gol es muy sencillo. Y esto es algo que a nivel de selecciones es fundamental. Tener esa pólvora arriba para ser determinante. Aquí vemos otra captura donde vemos ese comportamiento en banda que mencioné. Que Sorloth puede ir a esa zona, que Bob está ahí, que Ryerson parte por dentro. Y a partir de ahí Noruega puede hacer muchísimo daño. Obviamente, como dije, fue un paso perfecto con selecciones de un nivel bastante bajo en comparativa, tanto táctico como individual, a Noruega. Por eso podía o pudo anotar la cantidad de goles que hizo. Esto no le quita mérito porque también le metió 7 goles en 2 partidos a Italia. Más allá de que Italia, a nivel de equipo, sí que no termina de conectar. Tiene talento individual y le lograste competir. Por lo que Noruega obviamente es justa clasificada y una de las mejores selecciones europeas a mi criterio en esta fase eliminatoria.
Ya todo dependerá de lo que ocurra en el Mundial, donde a mi criterio puede ser uno de los caballos negros. No me sorprendería ver a Noruega en unos octavos o cuartos de final y eliminando, ¿por qué no?, en los octavos a una potencia, a un rival poderoso. Porque más allá de que en cuanto a nombres propios, salvo su ataque, que para mí es de los mejores, por lo menos de Europa, sí que puede competir en defensa, sí que me deja ciertas dudas, pero si lo fronteas contra una Alemania en cuanto a ataque, es que Noruega tiene posiblemente mejores atacantes. Y Haaland, Sorloth, Bob, Nusa serían futbolistas que posiblemente serían titulares en otras potencias, como por ejemplo, estamos viendo en Italia, donde posiblemente el ataque de Noruega sería titular en esa selección de Gennaro Gattuso. Pero obviamente esas son más opiniones que otra cosa. Igual, como siempre, quiero leerte en comentarios. ¿Crees que Noruega puede ser la revelación del próximo Mundial? ¿Crees que eres una de las candidatas a ser la gran sorpresa? Y como siempre, dale me gusta al video, suscríbete al canal, dale a la campanita para que estés atento a todo el contenido que voy a ir haciendo, pensando obviamente en la Copa del Mundo que se va a disputar en 2026.